tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de gloria y adorar al que vive y reina y adorar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, exaltar al Cordero de gloria. Adorar al que vive y reina. Adorar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Hoy es domingo de resurrección. Celebramos que Jesucristo vive. Ahora, esa frase no es una declaración triunfal o religiosa, sino es una verdad, es un hecho histórico. Jesucristo vive. No es algo que decimos cada domingo de resurrección, aunque sí lo repetimos cada año, pero es un hecho histórico. Es un milagro divino. Es un parteaguas en la historia de la humanidad, un antes y un después. Tanto así que el mismo calendario que utilizamos el día de hoy es alrededor de esta historia tremenda de nuestro Redentor, de nuestro Salvador Jesucristo, antes y después de Jesucristo. Es una redención perfecta para nuestros pecados. Es una roca firme que ancla nuestra fe. Es una fe viva porque tenemos a un Cristo vivo. Diga después de mí, Jesucristo vive. Amén. Hoy decidí
permitir que la palabra de Dios nos hable. Así que vaya preparando sus versículos, vaya preparando su Biblia, si tiene una Biblia o si en el caso de la mayoría de nosotros usamos nuestros aparatos, vaya preparando su Biblia porque hoy tengo muchos versículos que vamos a estudiar. También van a aparecer en la pantalla por si acaso no tiene a la mano su Biblia. Vamos a leer juntos, empezando con este gran pasaje en Lucas capítulo 24 de los versículos 1 al 6. Decidí leerlo en la Nueva Traducción Viviente porque me encanta cómo lo traduce. Lean conmigo. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban ahí, perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Y entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Este es el inicio de un relato extraordinario que voy a dejar que la palabra de Dios nos recuerde, de los testigos oculares, las personas que vieron a Jesús después de resucitado. Esta es la primera ocasión que vemos que alguien va preparando las especias. Esto era algo de la costumbre normal. Después de enterrar a un ser querido, las mujeres iban y regresaban a la tumba para hacer un cambio de vestiduras con más especias aromáticas para que no diera un olor desagradable. Entonces ellas iban a hacerlo de costumbre. Cuando de pronto se encuentran que la piedra está rodada, la tumba está vacía. Fíjense, yo he estado en esa tumba y en hecho hasta el día de hoy sigue vacía. Alguien diga gloria a Dios. Ahora, después en el libro de Juan, en el capítulo 20, vemos otro suceso muy interesante. Estas mujeres que llegan primero regresan, se lo cuentan a los discípulos vienen corriendo, Pedro y Juan, entre dos de los más importantes, llegan para dar testimonio que en efecto la tumba está vacía. Y una de las mujeres que regresa en esta segunda ocasión es María Magdalena, pero ella se queda en el jardín y está llorando. Cuando de repente en el capítulo 20, verso 16 de Juan, nos damos cuenta que Jesús le habla a María y ella piensa que es uno de los jardineros y entonces le está diciendo, ¿a dónde se han llevado a mi Señor? Y entonces cuando ella ve a Jesús se asombra y Jesús tiene unas palabras con ella. Entonces es un momento muy importante que Jesús le dice a María Magdalena, yo ya resucité. De hecho le dice, no me toques todavía porque él dice, todavía no he ascendido a mi Padre para ser glorificado. Muy interesante, pero eso es para otro estudio en otra ocasión. Después de este acontecimiento con María Magdalena, en el mismo capítulo 20 de Juan, verso 19, vemos que Jesús se le aparece a todos los discípulos. Solo faltaba uno. Faltaba Tomás en esa ocasión. Pero en verso 19 de Juan 20 vemos que Jesús se les aparece a todos los discípulos y dan fe que en efecto su maestro ha resucitado. 8 días después, en el versículo 26, Jesús se toma el tiempo para volverse a aparecer a los discípulos en una ocasión donde sí está Tomás, porque Tomás había dicho, no lo puedo creer, hasta no ver sus manos, hasta no ver sus pies, hasta no ver la herida que había en su costado, no lo puedo creer. Tomás es como muchos de nosotros, sin ver no creo, hasta ver no creer, ¿no? Y entonces Jesús toma el tiempo para que Tomás también pueda decir, es cierto, ha resucitado. Me encanta cómo Jesús no se molesta con los incrédulos o los que dudan, no, se toma el tiempo. Si tú tienes alguna duda, si tú tienes alguna pregunta, no dudes por un instante que Jesús quiere contestar todas nuestras preguntas
todas nuestras dudas, como lo hizo con el Tomás. Y cuando al fin le ve, le dice, Tomás, ahora sí, pon tus manos aquí en mi mano, pon tu mano aquí en mi... Siente la herida acá en mi costado. Yo soy el maestro que estuve muerto, ahora he resucitado. Después de eso, en Lucas capítulo 24, encontramos a Jesús que se les empareja a dos de los discípulos, están caminando rumbo a un pueblo que se llama Emaús y empieza a hablar con ellos y ellos no se dan cuenta que están hablando con Jesús. Y cuando llegan a Emaús, lo invitan a Jesús a quedarse a casa a cenar. Una vez que Jesús parte el pan y da gracias por el alimento, los ojos de estos dos seguidores de Jesús son abiertos y se dan cuenta, este es el maestro. Habían estado caminando con ellos, había estado platicando con ellos, pero sus ojos no fueron abiertos hasta después. Es el caso de muchos de nosotros. Hemos oído palabra de Dios, incluso hemos hecho oraciones, pero nuestros ojos tienen que ser abiertos a la realidad de que Jesús vive y quiere vivir en nuestro corazón. Estos dos discípulos también se emocionan tanto que van y le cuentan a todo el mundo acerca de quién habían encontrado en el camino a Emaús. Ahora, nos tenemos que preguntar, y esta es mi pregunta para el primer punto, ¿por qué Jesús se les apareció a tantas personas? No eran pocas, eran muchísimas personas. Y la respuesta es muy sencilla, para que no quedara duda alguna. Jesús resucitó. Ahí es una buena oportunidad para decir amén. Jesús resucitó. No hay duda. Los que lo hemos visto, los que hemos hablado con Él, tenemos la certeza de que Él vive el día de hoy. Nuestra fe es una fe viva porque tenemos a un Cristo vivo. Después de algunos años, se levantaron algunas personas inteligentes, entre comillas, que empezaron a dudar de la resurrección y empezaron a decir que no era cierta la resurrección y de que los discípulos habían hecho un fraude, que se habían puesto de acuerdo y era fraudulento todo lo de la resurrección. De hecho, empezaron a decir que la resurrección ni siquiera existía. Punto. O sea, no había forma de que un ser humano pudiera resucitar. Y llamaron en cuestión la misma resurrección de Jesús. Para ese entonces, les estoy hablando de que habían pasado ya 20 o 30 años por ahí, pero para ese entonces Dios había levantado a un gran teólogo. Déjenles cuento acerca de Saulo de Tarso. Después lo llegamos a conocer como Pablo el apóstol. Ok, Pablo era de un pueblo que se llama Tarso, era fariseo. Fariseo eran estas personas estudiosas, era un hombre muy inteligente y tenía mucho estudio. En aquel entonces no muchos podían leer y escribir. Pablo no solamente leía y escribía, sino que escribía de manera prolífera, profundamente. Y esto es antes de conocer a Jesús. Fue un teólogo y maestro respetado y temido por todos los judíos, por todos sus colegas fariseos. Él era muy temido porque era un hombre apasionado, era un hombre fuerte, era duro. Lo que él creía hacía que los demás también lo creyeran. Este es el hombre que persiguió a los cristianos. Si usted en ese entonces se llamaba seguidor de Jesucristo, usted peligraba la persecución que encabezaba Saulo de Tarso. De repente, en un camino donde él va con permiso oficial de las autoridades para matar personas seguidoras de Jesús. Reflexione un segundo. Permiso oficial, tanto de los gobernantes civiles como los gobernantes religiosos. Los dos respaldaban a Pablo en su persecución de los cristianos. En esos entonces los cristianos se escondían porque Pablo entraba a la ciudad y hay un versículo en Hechos que dice que él respiraba amenazas y muerte. Este era un hombre duro y él iba rumbo a Damasco una tarde con permisos en la mano para matar cristianos en Damasco cuando de repente se le aparece el Señor Jesucristo y lo tumba de su caballo y tiene una conversión
milagrosa, muchos dudaron de su conversión. Es más, tardarían años en creerle a Pablo que realmente se había convertido a Jesucristo, pero de hecho eso fue lo que pasó. Eso lo convierte a Pablo en un seguidor apasionado de Jesucristo. Ahora no está persiguiendo a los cristianos, él ahora es un cristiano. Y llega a ser el teólogo cristiano más prolífero de la historia. Él escribe una gran parte del Nuevo Testamento. De hecho, la parte más pesada, diríamos la más doctrinal del Nuevo Testamento, lo escribe este gran teólogo que era antes un fariseo, después se convierte en cristiano. Ahora, ¿por qué di tanto tiempo para que usted entendiera la envergadura de este hombre? Por lo que viene. Cuando él entiende que hay personas que están llamando en cuestión la resurrección, él se aboca a tratar de que la gente entienda que la resurrección no era un fraude, no era una mentira, fue un hecho la resurrección. Y de tal manera que Pablo empieza, como el gran teólogo que es y el gran pensador que es, de a uno por uno empieza a refutar los argumentos acerca de que no existía la resurrección. Lo primero que Pablo hace es establecer que muchos vieron a Jesús ya resucitado. Y hay un versículo que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15 de los versos 5 al 8. De nuevo estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Dice, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Ahora, hagamos una pausa y antes de seguir leyendo. Más de 500, y dice que la mayoría viven, algunos ya morían. ¿Saben lo que esto me indica? Al estilo de Pablo, como él era tan estudioso y era metódico en la manera que él hacía las cosas, no me cabe la menor duda en la cabeza que Pablo fue y se entrevistó con cada una de esas 500 personas. El tiempo lo tenía a su favor. Él quería conocer los nombres y ver los rostros y escuchar los testimonios de estas 500 personas. Los tenía escrito en algún lado porque dice, algunos ya murieron, pero la mayoría siguen vivos. Quiere decir que él fue y entrevistó a estos testigos oculares. Él estaba diciendo, señoras y señores, no existe duda, Jesús resucitó. Verso 7, seguimos leyendo. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Y me encanta este versículo 8. Y por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto a Jesús como lo vio Pablo? Todos necesitamos tener esa fe personal. Ahora, lo segundo que establece Pablo es que la resurrección de Jesús afirma nuestra fe, establece nuestra fe viva. Por eso este título se llama Una fe viva, porque tenemos un Cristo vivo. Vean ustedes conmigo 1 Corintios 15, versos 13 al 15. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Verso 15. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Está diciendo la resurrección misma afirma que este evangelio es verdad, afirma que nuestra fe es verdad. Esta resurrección sí sucedió y lo afirma. Y luego dice, si no fuera así, todos les estaríamos mintiendo. ¿A qué se refiere cuando dice esto el apóstol Pablo? Les está diciendo, sería todo esto un fraude si no fuera cierto. Y les estoy aquí diciendo que no somos mentirosos, no somos fraudulentos. Jesucristo vive.
Y lo último que Pablo establece es que la resurrección nos aseguró a usted y a mí vida eterna, perdón de los pecados y vida eterna. En 1 Corintios capítulo 15 versos 20 y 21, lo cierto, dice Pablo, es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Ahorita voy a explicar eso. Verso 21. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos, en otras palabras, la vida eterna, ha comenzado por medio de otro hombre. ¿A qué se refiere cuando dice que es el primero de muchos? Se refiere a que ahora usted y yo tenemos la promesa de la resurrección, porque nuestro Redentor Jesucristo resucitó. Ahora, después de él, todos los que hemos muerto en Cristo vamos a resucitar en Cristo. Jesús fue el primero de muchos, usted y yo vamos a seguirle a él. Ahí es una buena oportunidad para decir amén. Y el apóstol Pablo enseña acerca de que el primer Adán, en otro pasaje, no me tomé el tiempo para leerlo ahora, usted lo puede leer en su casa después, él habla de los dos Adanes, el primer Adán, el segundo Adán. El primer Adán introdujo el pecado, el segundo Adán introdujo la vida eterna. El segundo Adán, quien es Jesucristo, pagó el precio. Fue el Redentor. Él pagó todos los precios habidos y por haber, y por su sangre hoy día tenemos vida eterna. Entonces, el gran apóstol Pablo deja cero dudas. Nuestra fe es viva porque Jesucristo vive. En tercer y último lugar, y con esto voy a terminar, quiero hablarles acerca del Redentor Jesús. Para entender el Redentor, tenemos que entender la redención. Redimir en el diccionario significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Todos nosotros teníamos pecados a nuestra deuda, a nuestra cuenta. ¿Qué hizo Jesús? Pagó esos pecados con su sangre preciosa. Ahorita voy a explicar más al respecto. El diccionario también dice que redimir significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. ¿Por qué me emociono? Me emociono porque Jesús nos ha sacado a usted y a mí de la esclavitud del pecado. Nos ha sacado de la esclavitud de la paga de nuestros pecados, que es la muerte. Jesús pagó ese precio para que usted y yo podamos vivir. Me estoy emocionando otra vez un poco más. Ahora, para entender la redención, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento, cada año las familias se acercaban al templo con un animal. Se requería un animal para poder pedir perdón por los pecados. Y tomaban un becerrito, una tórtola, algún chivo o un becerrito. Y llegaban al templo para poder ofrecer su sacrificio a favor del perdón de los pecados de toda la familia. Y entonces así es como año con año esos pecados se iban transfiriendo al año que entra. Y por un año tenían liberación de los pecados. Y otro año, y otro año. Cada año las familias tenían que regresar. Pero una vez que el gran Cordero de Dios pagó el pecado, el perfecto Cordero de Dios pagó el precio de todos nuestros pecados, Jesús ya no adelantó nuestros pecados y nos liberó por un año, no, nos liberó para siempre. Él no tapó nuestros pecados, no, Él borró nuestros pecados. Alguien diga amén. Jesús es el Cordero de Dios que pagó una vez para siempre los pecados de todos nosotros. Me encanta el versículo en Juan capítulo 1, verso 29. La versión que usé aquí es palabra de Dios para todos. Dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús venía hacia él y les dijo a la gente, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Entonces ya no tenemos que acercarnos con corderos, ni con chivos, ni becerros, ni nada. ¿Por qué? Porque Jesús fue el perfecto cordero que pagó el precio para cada uno de nosotros. Miren ustedes estos versículos, Romanos 3:24. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible. ¿Por qué? Porque Jesús hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Colosenses 1:13 y 14. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Hebreos capítulo 9, verso 12. Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre. Y de esa forma nos liberó para siempre del pecado. Cuando el enemigo quiere venir a recordarte tus pecados, tú solamente recuérdale: Jesús pagó el precio de mis pecados y están borrados por su sangre poderosa, y no hay forma que Él pueda recordarte los pecados porque Jesús ya pagó el precio. La única manera que el enemigo puede hacerte dudar es que si tú no conoces estas verdades, tú permitas que Él te meta en duda. No dejes eso. Sé un creyente que conoce la palabra de Dios y sabe: Jesús pagó el precio. Diablo, tú no tienes fuerza sobre mí. Pecado, tú no tienes fuerza sobre mí. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida para que yo pudiera vivir en libertad y en abundancia. Así que bajo el Nuevo Testamento ya no necesitamos sacrificios. Jesús fue el perfecto sacrificio, el Cordero de Dios, que pagó el precio final para todos nuestros pecados. Y voy a terminar con unos pasajes triunfales. Venga conmigo al cielo y vamos a ver dónde está este Cordero de Dios el día de hoy. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora está de pie. Es tremendo este versículo, porque el cordero que fue sacrificado no se quedó en la cruz. Amigos, la cruz está vacía. La tumba está vacía. Yo sé que en muchos lugares de nuestro continente tenemos esas imágenes y esos crucifijos con Cristo ahí colgado en la cruz. No, Señor, Cristo no está en la cruz. La cruz fue vaciada por completo. La tumba fue vaciada. Él hoy día está puesto de pie delante del trono de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Es el cordero que fue sacrificado, pero que hoy día es un rey coronado con poder y gloria. Apocalipsis capítulo 5, verso 12 dice: cantaban en un potente coro: digno es el cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor, la gloria y la bendición. Eso es lo que acabo yo de cantarles. Exaltad al Cordero de gloria. Ahora, en este último versículo que les voy a leer, podemos encontrarnos usted y yo. Ponga atención, dice en Apocalipsis 5:13: y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero, por siempre y para siempre. ¿Se vio? Ahí dice toda criatura en el cielo y en la tierra. Ahí estamos usted y yo. Yo me encontré en la Biblia cantando alrededor del trono: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono. Ahora le voy a pedir un momento de su atención y vamos a terminar. Voy a pedir que usted se tome un segundito y nomás cierre los ojos ahí donde usted está. Padre, gracias por la obra de Jesús. Tenemos una fe viva porque tenemos a un Redentor vivo. Tenemos una fe viva
porque tenemos a un Jesús vivo. Tenemos una fe viva porque nuestro Cordero perfecto vive el día de hoy. Señor, te pido que esta realidad, esta revelación se haga real en el corazón de cada persona que está escuchando mi voz en este momento. Ahora, yo quiero hacerte esta invitación. Si nunca has confiado tu vida al Cordero Santo de Dios, esta es tu oportunidad. Ahí donde tú estás, debajo de en tus pensamientos, debajo de tu aliento, de manera suave lo puedes decir. Di conmigo, Señor Jesús, así nada más, repitan conmigo, Señor Jesús, así es. Te doy mi vida, te pido perdón por mis pecados, entra a mi vida y toma control de mi vida. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por dar tu vida por mis pecados. Gracias por ser mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Ahora, la Biblia dice que si usted hizo esa oración con sinceridad y con entrega, usted acaba de nacer de nuevo. ¿Qué significa eso, Pastor Marcos? Bueno, es una nueva oportunidad espiritual, es una nueva vida, es una nueva oportunidad para vivir de una manera diferente. Dejar atrás los pecados que Jesús ya pagó el precio y empezar a vivir una vida comprometida, invitándolo a Jesús en nuestras decisiones, invitándolo a nuestra familia, invitándolo a nuestro trabajo, haciéndolo a Él parte de nuestra vida. Si usted hizo esa oración hace un momento, la Biblia dice que usted acaba de nacer de nuevo. Y algunos dicen, bueno, pastor, pero yo no sentí nada cuando hice esa oración. No hace falta que usted sienta. Hace falta solamente que usted comprenda que cuando hizo esa oración, su nombre fue escrito en el libro de la vida que está a la diestra de Dios el Padre, donde está también ahí parado el Cordero de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Deja que el Señor te ayude a caminar una nueva vida y que este domingo de resurrección sea la nueva oportunidad, la nueva vida que usted pueda tener en Jesucristo. Padre, yo bendigo a cada persona que me está viendo, bendice sus familias, bendice su entrar, su salir, su levantar y su acostar, y que todos los días podamos caminar contigo porque tú hoy vives. En el nombre de Jesús, y todo el pueblo dice amén y amén.